Me gusta mucho esta pregunta que hace el pastor Chip Ingram. ¿Por qué es tan difícil la vida cristiana? ¿Por qué es tan difícil la vida cristiana? Y empieza este capítulo en su introducción diciendo: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y acota la cita de Jesús de Nazaret. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Jesús de Nazaret. La mayoría de los cristianos no tienen idea del por qué la vida cristiana es tan difícil. Pero tenemos que estar muy conscientes de que los hijos de Dios estamos en una batalla, en una lucha en la que cada cristiano todos los días está envuelto. Pero si no comprendes la batalla, el enemigo al que te enfrentas y dónde es el combate, estás destinado a un fracaso espiritual, a la frustración y eventualmente a la desesperación. Sí, estoy convencido, dice el pastor Chip Ingram, que la mayoría de los cristianos quieren seguir a Cristo. Hay solo un problema. Vivimos en un ambiente tóxico para nuestra salud espiritual. Este medio ambiente envuelve un quién, un dónde y un qué. Déjame terminar aquí la cita porque es muy interesante esto. El ambiente tóxico. Sí, el ambiente que constantemente quiere enfermarnos. Y te acuerdas cuando hace unos pocos meses salíamos a las calles con cubrebocas y protegidos lo más posible, porque el medio ambiente era tóxico. Sospechábamos que podríamos tener un virus, captar un virus del ambiente de alguien, y no queríamos eso, ¿verdad? No queríamos enfermarnos, entonces nos protegíamos lo más posible. Bueno, pues ahora vamos a llevar esa metáfora del medio ambiente tóxico al lado espiritual. Y es que sí, es nuestra realidad. Por eso, dice aquí el pastor Chip, tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Y, bueno, la Biblia claramente dice que Satanás es nuestro enemigo, el enemigo de Dios. Sí, que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. Sí, este mundo caído está gobernado por Satanás. Entonces, él es el arquitecto de este medio ambiente tóxico y malvado. Su nombre original era Lucifer. Él era el ángel más hermoso e inteligente de todos los seres que Dios había creado. La Biblia nos dice que el pecado de Satanás se centró en su orgullo y su belleza sobresaliente. Esto lo llevó en un intento por usurpar el lugar de Dios como el gobernante del universo. Esta historia está escrita en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Puedes tomar tu Biblia, leerlas y darte cuenta que ahí está la cita que está poniendo aquí el pastor. Satanás dirigió a 1/3 de los ángeles en una rebelión espiritual contra Dios. Él es el autor de maldad y aquellos ángeles que lo acompañaron en su rebelión en la Escritura son mencionados como demonios, principados y poderes de la oscuridad. El objetivo de Satanás fue claramente definido por Jesús cuando dijo: el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Juan 10:10. Como seguidor de Cristo es crucial que entiendas que tienes un enemigo espiritual. El apóstol Pablo nos advierte lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Así que mi hermano, mi hermana, estás en una seria batalla espiritual, conflicto espiritual, y los riesgos son muy altos. Tienes
un enemigo cuyo objetivo es destruir tu vida, tus relaciones, tu testimonio, tu fe, todo, destruirte a ti. Así que necesitamos estar muy conscientes de nuestro enemigo. Número 2, reconoce lo que el mundo te dice cada día. Más que nada necesitas no solo conocer quién es tu enemigo, sino además debes comprender dónde y cómo opera. El dónde opera Satanás es llamado el mundo, o lo que comúnmente es referido como el sistema del mundo. En el idioma griego, la palabra eón, usada en Romanos 12:2, no se refiere al mundo físico que ves, sino al sistema del mundo espiritual. Este sistema del mundo está diseñado para alejar tu corazón de Dios, destruir tu relación con los demás y llevarte al pecado que trae condenación a tu corazón y daña tu comunión con el Padre Celestial. Este sistema del mundo está definido en las Escrituras como los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Es lo que dice 1 de Juan 2:15 al 17. Entonces, este sistema busca confundir tu pensamiento, cegar tus ojos y seducir tu alma. Pero este es el lugar donde opera Satanás y también es lo que provoca más conflicto interno en ti, la batalla espiritual. Y por otro lado, el qué, dice aquí el pastor, reconoce la lucha dentro de ti. El qué es algo que la Biblia llama la carne, o que en algunas traducciones lo refieren como el hombre viejo o el antiguo yo. Muchos cristianos están confundidos y frustrados al descubrir que después de conocer a Cristo como su Salvador, siguen luchando con pecados habituales. ¿Por qué seguimos luchando y volvemos a caer en algunos de nuestros viejos patrones de vida si hemos sido perdonados y si somos una creación nueva en Cristo? Más importante aún, ¿qué podemos hacer al respecto? Para poder responder a estas preguntas, necesitamos entender lo que sucedió cuando confiamos en Cristo y cuáles son los obstáculos que todavía están presentes. Cuando depositaste tu fe en Jesús, le abriste tu corazón a Dios, le entregaste tu corazón a Jesucristo como tu Salvador personal, tus pecados fueron perdonados de inmediato. Fuiste cubierto con la justicia de Cristo. Jesús te hace justo. Fuiste colocado dentro de la familia de Dios. Fuiste arrebatado del reino de la oscuridad y colocado dentro del reino de la luz. El Espíritu Santo entró en tu vida. Te convertiste en un hijo o hija del Dios vivo únicamente por la gracia que Dios te dio a través de la obra de Jesús. Esta alianza eterna y espiritual ocurrió cuando escuchaste las buenas noticias del Evangelio de Cristo y por fe recibiste el regalo de la salvación. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, llaman a esto nacer de nuevo. Entonces eres ahora un hijo o una hija de Dios. Tienes paz con Dios. El Espíritu te selló por toda la eternidad. El castigo del pecado te fue perdonado y el poder del pecado sobre ti fue roto. Pero ¿sabes una cosa? Dice aquí el pastor, lo que muchos creyentes no comprenden es que cada cristiano todavía tiene dentro de sí la capacidad de pecar. Aunque nuestros pecados son perdonados y ahora tenemos el poder de vencer la tentación, seguimos luchando con el pecado porque todavía tenemos lo que la Biblia llama la carne. Esta es la capacidad que habita dentro de todos los hijos de Dios, que se inclina hacia la vieja vida, la antigua manera de ser y ese deseo de vivir apartado de las leyes de Dios en nuestra vida. Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 5:17, porque esta, entre paréntesis la carne,
desea lo contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieran. Esta es la lucha espiritual que vivimos cada día. Y es la lucha espiritual que solo en el poder de Dios, en dependencia de Dios, podemos vencer cada día. Solamente en el poder de Dios y en la dependencia de Dios, en la comunión con Dios, en las fuerzas de Dios. Así que en los siguientes devocionales estaremos conectándonos con estas propuestas que Dios nos hace y también revisando un poco más acerca de nuestros grandes enemigos que nos llevan en algunos momentos de nuestra vida a tener conflictos muy serios en nosotros mismos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.